Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de experiencias y hoy, como de vez en cuando, nos vamos a museos a visitar cosas. Y hoy os voy a hacer antes de ir al museo, os voy a un sitio que merece muchísimo la pena. Al lado de este museo, muy cerca, porque nos vamos a ir a la zona del barrio de la zona de la Latina, más que el barrio de la Latina, a esa zona donde está el mercado de la cebada, el metro de la Latina. Pues muy cerca nos vamos a ir al Museo de San Isidro, pero antes están unos jardines no muy grandes, pero chiquititos, pero que merecen mucho la pena, que son los jardines del Príncipe de Anglona. Son unos jardines con su fuentecita, con sus flores, con todo bastante cuidado, que está abierto al público. Son unos jardines que en su día era algo privado, ahora se ha abierto al público, es del Ayuntamiento de Madrid desde bastantes años y está abierto ahí. Y lo bueno es que es un espacio también de encuentro y van los turistas, porque está en un sitio bastante céntrico, pero luego aparte es como en pleno centro de Madrid un pulmón, porque es un pequeño jardín, es muy pequeñito, pero en este jardín a veces tú encuentras, yo he ido muchas veces a leer, encuentras a gente haciendo, pintando, haciendo fotografía, haciendo yoga, incluso dando charlas ahí al aire libre, charlas improvisadas, o sea, es un espacio de cultura y como decimos siempre, la cultura está en cualquier sitio. Entonces, este jardín es del Príncipe Anglona, os lo recomiendo porque está en un sitio ahí en pleno centro de Madrid, que está como escondido al lado de la calle Segovia. O sea, la calle Segovia es un sitio bastante céntrico. O sea, bastante céntrico y merece mucho la pena. Así que bueno, os lo recomiendo. Y ya que estamos en el Príncipe de Anglona, en este jardín, si subimos un poquito y nos acercamos a la Latina, pero no llegamos, a la izquierda tenemos una iglesia bastante bonita. Pero hoy no vamos a ver la iglesia, sino que vamos a seguir. Esto todo en Madrid, para los que no tal, es Madrid, para los que no sois de Madrid os estáis un poco perdidos, pero todo esto lo estamos haciendo por Madrid. Pues llegamos a esta iglesia y hay un museo. Y aquí os voy a hablar de un museo, de una visita guiada que hice, del museo en sí, porque es el museo de San Isidro. El Museo de San Isidro tiene como dos partes antes de empezar un poquito de edificios y de todo. Tiene el Museo de San Isidro y luego tiene el Museo de los Orígenes de Madrid. Porque Madrid tiene unos orígenes, tiene tal, o sea, Madrid, si quieres ver la historia, hay dos museos que yo os recomiendo. Este Museo de San Isidro, ya digo, al lado del mercado de la Latina y del metro de la Latina. Y luego tenéis el Museo de Madrid, que ese ya es a partir de la Edad Moderna, que ese ya está en Tribunal. Eso está justo al lado de la boca del metro de Tribunal. Tiene cosas bastante bonitas, tiene en Navidad un Belén napolitano bastante bueno, exposiciones, merece bastante la pena. Algún día le dedicaremos un podcast a este museo de la historia de Madrid, pero hoy nos vamos con el de los orígenes de Madrid. Este museo, que he visitado varias veces, tendría como dos partes, ¿vale? Tiene como la parte de los orígenes de Madrid, la historia y tal, con piezas, y luego tiene otra parte que es bastante importante también, que es la parte de San Isidro, cuadros, la parte de oratorio que tiene y todo ello, y el jardín renacentista y tal. Entonces tiene como dos partes diferenciadas, que a veces está bien dividir la visita, pero bueno, yo he visitado este museo varias veces. Una de las últimas veces que hice es una visita guiada que hice, y la verdad que la visita guiada, yo en general he hecho visitas guiadas por ciudades, he hecho por museos, por un montón de sitios, y la verdad que he hecho de todo tipo, o sea, y estas ahora os lo voy a contar porque estuvo bastante bien, pero yo he hecho en algunos momentos. Hay visitas guiadas, también es como todo, pero esto os lo he dicho con todos, os lo dije en un podcast que hice hace poco sobre el tema de la religión y sobre otros temas. No es como lo que te cuentan muchas veces, sino es como te lo cuentan. Entonces, yo me he encontrado guías en ciudades, en museos y tal, que si lo que te empiezan a soltar son un montón de datos, te sueltan una metralleta de datos y tal, sin casi pasión, sin que no sienten el tema, pues te da muy... A ver, yo entiendo que hay guías que, sobre todo a veces si son profesionales y tal, y que tienen un montón de visitas a cabo del día, también te digo,
incluso los que son profesionales y se dedican a ello profesionalmente, yo he dicho, mira, la visita y tal, pero yo es que no vuelvo a algo así, ¿sabes? Entiendo que cada día tengas un montón de visitas, pero te lo puedes currar, meter cosas, algo interactivo, tal, pero es que yo me he encontrado visitas que dicen, madre mía, o sea, te sueltan una parrafada que la han buscado en Wikipedia con los datos y con las cosas, que muchas veces, claro, no sé qué rey, no sé cuál, esta vitrina de tal, no sé cuánto, te empiezan a dar datos, venga, siguiente, pum, 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 siguiente, de una vitrina tras otra, y claro, eso no es una visita guiada. Entonces, bueno, pues aquí en esta visita que hice a los museos de orígenes de Madrid, con el guía, que había un guía con un grupo de personas que era muy majete, que se llamaba Alfonso, el guía, muy majete ahí la visita que nos hizo. Primero nos empieza hablándonos del edificio principal, de los orígenes de este edificio. Lo que me gusta y me gusta con el tema de visitas guiadas es que él también va interactuando mucho con la gente que va, con el público. Entonces va interactuando en plan de cuánto pensáis que es este edificio y tal, el origen, tal, y durante toda la visita. Y esto, decir qué grupo, qué os parece, tal, qué tal. Entonces, me gusta bastante que se interactúe, que no sea soltar, como he dicho antes, un monólogo de datos y tal, y de fechas, y ir vitrina tras vitrina, y la verdad que lo hizo bastante interactivo con los que estaban ahí. Y luego, bueno, luego fuimos, este museo también, que os voy a hacer un poquito antes de seguir contándoos la visita que hicimos, tiene unas secciones de prehistoria bastante buenas. O sea, la gente no sabe, por ejemplo, y eso el año pasado en un podcast que hice sobre los elefantes en Madrid, que tiene un montón de restos sobre elefantes, mamut y demás, pues es que Madrid tiene un montón, se han encontrado un montón de restos prehistóricos. Hay mucho en el Museo de Madrid, en este Museo de Orígenes, pero si os vais al Museo Arqueológico Nacional, incluso al Museo de la Comunidad de Madrid, en Alcalá de Henares, hay aún más restos. O sea, todo lo que ha habido de la prehistoria, de restos humanos, restos de animales, de herramientas, de un montón de cosas. O sea, se piensa que la Comunidad de Madrid empieza prácticamente en nuestra época, en la ciudad de Madrid especialmente, pero tiene un montón de restos de la prehistoria, muy rico. Pues con este guía nos empezó a explicar en la parte ya de la prehistoria, dentro del edificio, pues un poquito el tema de cómo empezó el tema de la prehistoria. Claro, esto está bien porque hay mucha gente que va a visitar un museo, en este caso de los orígenes de Madrid, o arqueológico, o de historia, incluso a museos de pintura, pero no sabe de ese tema en concreto. Entonces, que hay mucho, yo he ido a visitas guiadas, y el guía lo que hace es, te empieza a decir que si la pintura no sé cuánto con este material hace que la profundidad, que ese tipo de luz que juega con el tal, y no te explica muchas veces ni la historia, ni no sé cuánto, ni un montón de cosas, ni tú que no sabes ni pintura, pues de historia igual, hay muchas veces gente que no sabe no tiene ni puñetera idea, y puede no tener ni puñetera idea, y ir a visitar esta visita guiada o un museo de los orígenes de Madrid, porque como yo digo, nadie nace aprendiendo. Entonces puedes no saber y querer saber estas cosas de historia, de tal, en este caso la prehistoria, y te explica las fases que tuvo la prehistoria, tal, los que convivieron, tal. Lo hace, como digo yo, por grupos, tal, haciendo preguntas, y estuvo bastante bien. Luego pasemos a la siguiente fase, a un poquito más del museo, y ahí nos sacó hasta una bifaz que sacó de herramienta para explicarnos cómo cortaban, para que lo toques tú propio en las manos. Es que ya digo, es tan interactivo y tal, y incluso sacó un cráneo también para diferenciarlo con un neandertal, el tema también de los diferentes materiales que había, minerales y tal, que es que esos materiales que tenga, que te los enseñe, que tal, que interactúe, que lo pueda tocar la propia gente que va a la visita guiada, está bastante bien. Y luego también en la tablet que llevaba fotos para enseñar cosas de cómo estaba el museo, el edificio antiguamente, otras fotos que él también tenía.
Entonces está bastante bien esa cosa, que no sea, como digo, decir datos, y en ese sentido el guía se lo curró muchísimo, y es un guía que, como digo yo, como todo en la vida, y como he dicho antes, hay guías profesionales, pero que notas que no le gusta tanto, o que te puede gustar, pero que ya lo dices de manera automática. Y este guía es algo que es algo prácticamente como hobby, porque yo sé que lo hace prácticamente como un hobby, pero que se lo ocurra muchísimo. Y a lo mejor hay guías que por lo mismo te cobran o lo hacen de manera profesional habitualmente, y no te hacen ese trabajo de más que documentarse, de los materiales que tiene, también documentarse, que él se sabía datos, cosas, pero no te soltaba los datos de manera automática, te los soltaba, te justificaba, te interactuaba con el público, te enseñaba una pieza, otra, íbamos a una vitrina, a otra, o sea, lo tiene bastante estructurado la visita. Y la verdad que en ese sentido está bastante bien. El Museo de los Orígenes de Madrid, que por cierto, ahora partiendo un poquito a lo que es el museo, la visita ya para acabar estuvo espectacular. He de decir que hubo un momento que se fue la gente, pero no se fue la gente porque se aburriera, sino se fue la gente al revés, porque la visita da tantos datos, interactúa tanto, que la gente le gustó tanto. Lo que pasa es que se alargó mucho, y había gente que tenía compromiso, pero había gente que hasta el último momento intentó quedarse, porque es que le gustaba tanto los datos que daba. Iba a una parte, a otra, es que se lo sabía prácticamente todo el museo entero. Aquí está hablando sobre todo la prehistoria, pero también el tema romano, incluso tocó algo de los visigodos, luego de la época árabe también, de esa época también de la Edad Media, con los reyes católicos por ahí, que hay unos restos ahí que merecen bastante la pena. Pues ahí tocando toda esa época, la verdad que la visita guiada, pues de 10, y vamos, de la visita, y no lo digo por decir, porque tú sabéis en este podcast que si yo tengo que meter un palo lo meto, que alguna vez he metido aquí hasta algún amigo podcaster o algún, con cariño le he metido algún palo, pero la visita guiada que tuvimos con el guía, con Alfonso, pues estuvo súper bien, y de las mejores visitas guiadas que he tenido. Y luego el museo en sí, y el edificio es bastante accesible. Luego tiene varios elevadores, porque hay una parte que hay que bajar con elevadores, luego tiene ascensores, pero salvo algunas partes que por escalones y porque el tema histórico no se puede. Yo lo que me he fijado en las visitas que he hecho, pues que tiene elevadores, tiene ascensores, y en ese sentido es bastante accesible. Es más, una vez que en la primera planta, que había una exposición, que es una pena porque ya no está, pero es una exposición sobre San Isidro, su historia, con documentos de la época de Felipe II, de cuando le declararon santo, un montón de cosas, pues con cuadros. Estaba una exposición súper curada, que estuvo más de 2 años. Creo que estuvo desde 2022 hasta 2024, tuvo 2 o 3 años esa exposición, y la verdad que estuvo bastante currada. Y es una pena, pero yo creo que en breve harán otra exposición ahí. Hacen exposiciones temporales bastante buenas. Por eso este museo lo compara a veces con el Museo Arqueológico de la Comunidad de Madrid, porque han hecho a lo largo de su historia el Museo Arqueológico de Madrid, y también con el de Alicante, hacen unas exposiciones temporales brutales, y este de los orígenes en Madrid también. Pues luego, ya os digo, toda la parte de la prehistoria tiene unos jardines, tiene 2 jardines. Unos jardines al lado de la parte del museo, de la parte de la prehistoria, que son unos jardines con agüita, un agua que corre, unas plantitas, bastante bien cuidado todo, está bastante bien cuidado, y ahí te puedes sentar, leer, relajar. O sea, es que es un jardín que te traslada a otra época. Si hablaba antes de los jardines del Príncipe Anglona al principio del podcast, pues estos jardines en el propio museo es que merece muchísimo la pena. Luego vas recorriendo eso, la época árabe, la época romana. Es que la verdad tiene tantas piezas. Está muy bien explicado también el museo, con fichas explicativas, con vídeos, con tal. Está muy bien este museo estructurado. De arquitectura, por dentro ves unas cosas súper modernas y tal, y por fuera es que mola, porque es un edificio que por fuera parece bastante más antiguo de lo que es, que no es tan antiguo, y porque es del año 2000 así que se construyó, pero por dentro también se ve bastante moderno, cómo están las estructuras de las vitrinas, de una planta, de otra, tiene mosaicos romanos, está bastante bien estructurado para que se pongan unas piezas o otras. Está bastante bien en tema de arquitectónico, todo el tema del museo. Y luego ya pasamos tiene una parte
que es como la parte de San Isidro, con el pozo famoso de la leyenda de San Isidro, donde se cayó su hijo, luego salió, todo este pozo de la leyenda. Tiene cuadros, tiene también una pequeña altar, capilla, también bastante bonito, también para observar, y tiene cuadros sobre la historia de San Isidro. La verdad que esa parte de San Isidro, yo la primera vez pensé que, ¡buah! Pero digo, no va a ser para tanto. Y luego es el ver el pozo, ver las pinturas. Es que, ya digo, es que es un museo que la gente piensa que en 10 minutos se lo va a ver. Porque es un museo que para mí, cuando he ido muchas veces, salvo, a ver, yo una de las veces que fui en el 15 de mayo en San Isidro. Entonces, claro, todo el mundo quería ir al Museo de San Isidro. Pero otras veces que he ido, es que no hay prácticamente gente, y esto a mí a veces me hace remover un poco la conciencia, porque tenemos un patrimonio en nuestro país, y ahora estoy hablando de Madrid, en Madrid, tan rico, tan esto. Nos vamos siempre al Museo del Prado, al Museo Arqueológico, al Museo Thyssen. Bueno, ya no hablo de los que van al Museo del Jamón o al Bernabéu o a otros sitios de turismo y tal, pero nos vamos a una serie de sitios, y luego museos como este de los orígenes de Madrid, que tiene tanto por descubrir y tanto buen cuidado y todo, y piezas y todo, pues están muchas veces con pocas visitas y desconocidas. Así que, por favor, si venís a Madrid y como está al lado del Mercado de la Latina, os recomiendo que vayáis a este Museo de los Orígenes de Madrid, porque ya digo, todo lo que tiene otro jardín que no me lo quiero dejar, renacentista, con estatuas, con también ahí que te puedes tirar ahí una siesta tranquilamente, a leer. Es que los museos no son solo lugares de piezas, de cultura, de historia, que también, pero son lugares también que por tema cultural se puede reunir la gente, que puedes estar ahí tranquilamente, de relajación, de esparcimiento, de todo. Y es que este museo es perfecto en prácticamente todos los sentidos, y me da pena a veces que sean... A ver, por un lado me da pena, y por otro, os voy a ser sincero, no me da pena a veces, porque hay museos que están demasiado masificados, que vas y es que no puedes andar prácticamente, y que haya museos, que me ha pasado en ciudades que yo he visitado. Por eso a veces yo voy a muchas ciudades como Toledo, Zaragoza, Valencia, y a muchas ciudades entre semana. Y museos como por ejemplo el de Prehistoria de Valencia, que ese da solo por sí mismo para un podcast, pues que no hay prácticamente nadie. Yo iba a ese museo y estaba yo solo. O sea, os estoy diciendo, un miércoles por la tarde creo que fue, o un martes por la tarde, no había absolutamente nadie. Y digo, madre mía, o sea, y os digo una ciudad como Valencia, o sea, y Madrid pasa igual, que tiene muchos turistas. Y yo creo que muchas veces en estos famosos planes para hacer de Madrid, guías de turismo y tal, pues yo tengo la sensación de que museos como el de los Orígenes de Madrid, pues no se da a conocer y a destacar. Pero bueno, gracias a como visitas guiadas como la que tuve con el guía Alfonso, que estuvo súper bien, pues estos museos se dan a conocer, se conoce su historia, se conoce sus piezas, y también, que es muy importante, el patrimonio histórico que tenemos en Madrid, nuestra historia, darla a conocer, y me gusta muchísimo. Así que espero que os haya gustado este podcast, y nos vemos en el siguiente podcast, y adiós.